Que invito a Luis, por favor, lo llamó a este lugar. Oramos por él, amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias por la vida de tu siervo. Bendigo la vida del profeta Luis y declaro, Señor, que en esta noche, esta palabra que él va a soltar es una palabra que trae, Señor, rompimiento, trae, Señor, del cielo, un tiempo profético, un tiempo, Señor, de levantamiento, Señor, y cosas grandes, Señor, tú traes para esta casa. Padre, gracias porque en esta noche tu palabra es la que se revela en nuestros espíritus y estamos atentos, Señor. Queremos ser como Samuel, no queremos dejar caer ninguna palabra tuya a tierra, sino que las queremos tomar, Señor, y así poder, Señor del cielo, vivificar tu nombre, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga a la iglesia. Sean bendecidos. Qué hermoso tiempo nos regala el Señor. Es la primera vez que estoy acá, en esta zona y en esta casa también. Me acompaña mi esposa Iris. Bueno, estamos acá con la pastora Adriana. Estamos contentos de poder realmente estar acá. Podía ver ahí las banderas, bien espiritual todo acá. Y realmente hermoso el proyecto que están teniendo. Y voy a decir esto, es un proyecto grande. Diríamos en Chile decimos es un proyecto ambicioso, hay que tener mucha fe. Y eso Dios lo va a honrar, Dios lo va a honrar. Y yo creo que Dios hoy va a hablar algo a nuestras vidas. Traía otro mensaje, le voy a ser honesto, pero el Señor puso esto en mi corazón después de ver lo que están edificando. Y vamos a hablar acerca de una mujer que ella entendió los planes de Dios. ¿Cuántos quieren entender los planes de Dios? Abra su Biblia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Ahí va a estar la poderosa y la eterna palabra del Señor. Amén. Si lo has hallado, me dices amén. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, diga conmigo cama, diga mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniese a nosotros se quede en Él. Amén. Palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Señor, pido que al finalizar esta palabra, la gloria a Dios de lo que predico pueda manifestarse sobre esta casa, trayendo una palabra directiva, trayendo respuestas al corazón de tu pueblo, aquellos que te aman y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Señor, clamo que al finalizar venga tu presencia y golpee tu gloria esta casa con poder, que ninguno quede indiferente a lo que tú hoy quieres ministrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estudiamos este pasaje bíblico, nosotros nos vamos a encontrar que simplemente el relato de esta historia comienza diciéndonos que Eliseo pasaba por ahí, pero no nos da el motivo, ni tampoco nos dice el texto era porque tenía un pariente cercano, amigo, familia, simplemente pasaba por ahí. Pero cuando tú estudias el contexto del territorio donde él está, se menciona que es la tierra de Sunén. Sunén está a solamente 8 kilómetros del pie del monte Carmelo. Pertenece a lo que sería geográficamente en las tribus, en la repartición
a lo que sería la tribu de Isaacar. Diga, la tribu de Isaacar. Y usted dirá, ¿qué tiene esto de importante? Mire el que está a su lado y dígale, es importante. Aunque parezca que no, es importante. ¿Por qué es importante tener claro este dato histórico? Porque cualquier persona que estudia la palabra, por ejemplo, solo lo digo a modo de mención, usted va a leer las últimas profecías que dio Jacob cuando estaba en su lecho, estaba en su cama. Antes de él morir, él dio una palabra profética a cada uno de sus hijos, puntual. Profecías que se vieron cumplidas hasta el día que el Señor Jesús se subió en un asno. ¿Ve que cuando le dice Judá será rey y él será montado en un asno? Y profetiza aún, vio Jacob, tan lleno del Espíritu estaba, que pudo ver hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Pero cuando tú lees Génesis 49, versículos 13 y 14, te vas a encontrar con esto, que la profecía que él da a su hijo Zabulón, hermano de Isaacar, él dice esto respecto a Zabulón, que iba a ser próspero, que iba a tener naves, navíos, puertos y que iba a ser un mercader. Pero no así respecto a su hermano Isaacar. Isaacar es el hermano menor de Zabulón. Y aunque esto parezca que no es importante ¿por qué? Porque el relato bíblico nos enseña que Isaacar se decidió a estudiar la palabra de Dios. Pero uno de los dos tenía que trabajar. Y su hermano mayor le dijo, hermano menor, me parece que usted tiene más pepa en la cabeza que yo, así que pastelero a sus pasteles, yo trabajo, yo genero, pero usted dedíquese a servirle al Señor. Y eso se sabe hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque cuando tú ibas a la tribu de Isaacar, ¿quiénes salieron de la tribu de Isaacar? Y esto es comprobable. La mayoría de los jueces y eruditos en la palabra de Dios, ¿sabe de qué tribu venían? De la tribu de Isaacar. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora vamos a entender qué estaba haciendo ahí el profeta Eliseo. Porque dice, y pasaba por ahí. ¿A dónde iba? Bueno, mucha gente no sabe que la mayoría de las casas de estudio de la palabra que tenían seriedad, para decir como para nosotros, yo quiero estudiar tal carrera, pero la facultad está en la otra punta del país. Y esas facultades, esa calidad de enseñanza que era solamente para los que amaban la palabra de Dios, se encontraba en la tribu de Isaacar, a 8 kilómetros en lo que sería la tierra de Sunén. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí el profeta Eliseo? ¿Por qué iba constantemente, al menos 2 o 3 veces al año? Pasaba por ahí, porque a pesar que era un profeta lleno de Dios, era un hombre de Dios. Todo hombre que es llamado a ser profeta o cualquiera sea el ministerio, tiene que entender que no puede servir bien al Señor divorciado de la palabra de Dios. Usted tiene que casarse con la palabra de Dios, tiene que tener palabra de Dios. Lo que va a marcar la diferencia entre tú y otras personas lo hará la palabra de Dios, una vida entregada a la palabra de Dios, porque es la palabra la que restaura al hombre, es la palabra que es la que trae la santidad, es la palabra de Dios, no es otra cosa. Sin la palabra no podemos ser nada. Y Eliseo, a pesar que era un hombre lleno de Dios, Eliseo se daba el tiempo de ir a estudiar con los hombres más intelectuales de la época. Y a pesar que tenía una doble unción, pero él sabía que había algo que sobrepasa la doble unción, y es la palabra. Porque muchas veces ve que Eliseo, viste que antes de este capítulo, el primer milagro que hizo fue la multiplicación del aceite. Y viste que siempre hablamos, nosotros ocupamos ese texto de que, bueno, se llenaron todas las vasijas. Y una vez que se terminaron las vasijas, ya fue el milagro. Mire el que está a su lado, dígale. Mire el que está a su lado, dígale. Se terminaron las vasijas, pero el aceite de la unción continúa, dígale.
¿Qué es lo que tenemos que aprender de ese milagro? Algo importante, que tal vez tu vida como vasija se va a llenar y tuviste tu tiempo, pero la unción de Dios no se va a terminar porque el milagro lo presenciaron los hijos. Y eso es algo importante, que se puede terminar la vasija, se puede acabar, pero el aceite de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios va a continuar para nuestras generaciones. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Zabulón trabajaba y el otro solo se dedicó a estudiar. En Israel hay dos tipos de pobreza. Diga, dos tipos de pobreza. ¿Cómo dos tipos de pobreza? No digo los medio muertos y los más muertos de hambre. No es esa interpretación. Hay un tipo de pobreza que es la que viene por maldición. Y Pablo dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza. En la cruz el Señor pagó. ¿Cuándo pagó el Señor? Porque esas son las cosas que muchas veces no tenemos claras. ¿El Señor pagó en la cruz? Sí, pero ¿cuándo? Una de las maldiciones, de las 4 maldiciones que recibió el hombre en el Génesis es que con el sudor de la frente comería el pan. Hay que transpirar. Cuando el soldado romano clava la lanza, sale primero la sangre porque es más pesada. Pero ahí salió agua, que es el suero. Y el suero es, ahí el Señor estaba pagando la maldición de la pobreza. ¿Cuántos saben que por esa agua ya el diablo no nos puede empobrecer? Hay lucha, sí. Pero esa maldición no tiene autoridad sobre los que hemos lavado la ropa, la sangre del cordero. Pero hay un punto más que yo quiero decir. Hay una segunda pobreza que era una pobreza, diga, voluntaria. ¿Cómo pobreza voluntaria? Sí. En Israel hay hombres que tú vas a conocer que los tipos solo salen a trabajar, escucha. ¿Puedo limpiarle acá la vereda? Puede. ¿Cuánto vale? Un pan. Ellos no piden plata, piden alimento, una manzana para cubrir la necesidad. Ellos comen el pan y seguimos estudiando. Se empobrecen para ellos ser más ricos en el poder de la palabra, y eso se hace hasta hoy. De hecho, usted conoce una historia mejor que yo. ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? Nunca preguntamos nosotros por qué Jesús amaba tanto a ese hombre. ¿Qué es lo que vio si era un tipo pobre? ¿Qué es lo que vio el Señor que tú y yo no estamos viendo? Es que Lázaro era pobre, pero era pobre por maldición o por elección. Él prefirió hacerse pobre para dedicarse al estudio. ¿Y eso en qué lo ves reflejado tú? En sus 2 hermanas. Marta trabajaba y María se sentaba a escuchar. Y por eso Jesús la alabó y dijo, ella eligió la mejor parte. ¿Se da cuenta que conocemos entonces la historia? Ahora volvemos. ¿Qué pasó con esta mujer? Era una mujer importante. ¿Por qué era importante? No necesita ella presentación. Fíjate que no nos dice quién es. Y no es necesario saberlo porque al conocer la cultura, tú sabes que ella era la mujer principal de la sinagoga. Era la esposa del anciano. Por eso que ahí cuando se menciona en el hebreo hay 2 palabras para anciano. Hay una palabra que tiene que ver con vejez y otra que tiene que ver que es la palabra presbítero, que significa vejez espiritual. Y cuando el texto dice que este era viejo, no está diciendo que era viejo arrugado como una pasa, no. Está dando a entender que era un hombre maduro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que esta mujer era una mujer importante. Estaba bien económicamente, bien parada, pero aquí la Biblia nos provee de un detalle. Ella no tenía hijos. O sea, estaba bien, no le faltaba nada, pero no estaba completa. Mira que está solo y dígale, hay algo que te está faltando. Porque muchas veces estamos bendecidos, estamos prosperados, pero siempre nos va a faltar algo y eso se llama el Espíritu de Dios. Nunca puede faltar en tu vida. Y esta mujer, cada vez que Eliseo iba a su nena a estudiar, ella lo invitaba
ven a comer. ¿Por qué? Porque ella sabía que Eliseo renunció a sus 12 yuntas de buey. ¿Para qué? Ahora vivir por la fe. ¿Y qué es lo que hace un estudiante de Isaacar? Solo recibe su alimento. Y ella lo invitó. Y ella fue una mujer que tuvo un grado de discernimiento. ¿Qué es lo que ella percibió? ¿Por qué se dio cuenta que era un hombre de Dios? Simple. Porque de todo el tiempo que él pasó por la casa, nunca vio en los ojos de Eliseo una doble mirada hacia ella. Nunca él la miró con otros ojos. Nunca habló de una manera diferente. Nunca hubo un cambio de actitud, sino que estuvo delante de un hombre que estaba convertido, no convencido. Entonces ella recibió el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo da testimonio al corazón? Tú sabrás cuando estás delante de un hombre de Dios. Tú sabrás en tu espíritu, porque el Espíritu de Dios te dirá, el mismo Espíritu que está en vos, está en ella, está en él. Y sabrás que hay visitación de Dios. Y lo sabrás en tu espíritu. Ni siquiera carta de recomendación necesitará, porque el mismo Espíritu dará la carta de recomendación. Recibilo, viene de mi parte. Y ella le dijo, esposo, vamos a edificar, pero no una habitación temporal, algo rapidito. Ella no dijo eso. Vamos a hacer paredes. Y eso habla de algo permanente, porque ¿qué ella entendió? Siempre Eliseo venía de visita. Ella se cansó de las visitas. Ella quería no tener una visitación, sino una habitación. ¿Cuántos quieren dejar que el Espíritu Santo le visite? Sino dejar que el Espíritu Santo ahora haga una habitación aquí en este lugar. Porque siempre el Señor visítanos. Hoy nos visitó el domingo, hoy nos visita este día miércoles. No, mi hermano, vamos a cambiar el lenguaje. Queremos que Dios haga una habitación de este lugar. ¿Cuántos quieren hacer una habitación para que su presencia venga a quedarse una vez y para siempre? Y eso se entiende por avivamiento. ¿Qué es lo que esta mujer entonces ella quería? Ella quería experimentar un avivamiento personal, porque ella entendió que ese hombre era un hombre santo, entendió que él era portador de una santidad, y donde hay santidad siempre habrá voz profética, donde hay santidad siempre habrá palabra continua, donde hay santidad siempre el Espíritu de Dios vendrá, restaurará, sanará, libertará. La gente será experimentada por el poder del Espíritu Santo, es a través de la visitación de Dios. Pero ella entendió, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, que es tener una habitación que venga a quedarse para siempre. Y ella habló con su esposo. ¿Y por qué habló con su esposo? Porque ella respetaba, sabía lo que era autoridad. ¿Y ella qué hizo? No dijo algo grande, algo pequeño. Y pidió 4 cosas puntuales. Y no es casualidad el orden de las cosas. Porque primero tenía que haber puesto mesa, silla, lámpara, cama. Pero no es ese orden, sino que la primera cosa fue la cama. ¿Y por qué una cama? Porque la cama habla de descanso. ¿Para qué quiere usted una cama? Y eso habla asociado a ¿qué? Descanso del alma en tiempos de oscuridad, tiempos difíciles. Una de las cosas que usted tiene que aprender cuando preparamos una morada para Dios es que la presencia de Dios te dará descanso. En las peores noches oscuras de tu vida tú vas a tener descanso, porque hay una cosa que muchas veces nos cuesta entender como hombre de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios no descansa en la billetera, no descansa en cuánto dinero tiene guardado en el banco. No, Señor, el hombre de Dios solo puede hallar descanso. Hay solo un lugar donde tú vences al mundo, donde tú vences al infierno, y es estando en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que tu alma haya descanso. Es en la presencia de Dios, no es en otro
otro lugar. ¿Cuántas veces con mi esposa hemos pasado tribulaciones, dificultades, que no sabemos de dónde va a venir el recurso? No sabemos de dónde va a venir. Pero una cosa yo sé, que una vez que yo doblo mis rodillas en mi escritorio y comienzo a derramar las lágrimas delante del Señor, su presencia inmediatamente trae descanso a mi alma. Y me levanto con fe y convicción y le digo: Señor, ¿por dónde viene el cheque que va a llegarme para pagar este mes? ¿Dónde va a venir la ofrenda que va a llegar? ¿Dónde va a venir el recurso? ¿Por dónde viene? Y cuando menos lo espero, Dios me sorprende, porque Él es más generoso de lo que yo le pido. Pero es la presencia de Dios la que trae descanso. Ahora nota, ¿qué es lo que hace el Señor? Primero una cama. Porque la primera cosa que hace el Espíritu Santo, que manifestará en tu vida, descanso. Una de las cosas que yo he aprendido cuando desciende el Espíritu Santo a un lugar es que Él manifiesta descanso. ¿Sabe cuánta gente está atribulada, aproblemada, que no sabe qué hacer, cómo hacer o cómo salir de la situación? Y no puede pensar porque está tan estresado en su mente, en su corazón. Pero una vez que viene la presencia del Espíritu Santo, ¿sabe lo que ocurre? Haya descanso a su alma. ¿Y la cama de qué habla? Descanso y dormir. ¿Cuántos pueden dormir hoy tranquilos? No todos pueden decir esa amén, la pura hermana. Claro, porque ella ya crió, ya tuvo hijos, ya formó. Pero claro, la hermana dijo amén. Vos dijiste amén, mi hermana. Pero ya tu hijo ya se fueron, están todos casados. Pero ninguno de los de esta fila acá dijo amén. ¿Y por qué no tienen paz? Pero hoy va a encontrar paz. Porque la presencia de Dios traerá descanso a tu alma. Amén, ya se entendió esto. ¿Qué más puso? Una mesa. ¿Por qué una mesa? Porque cuando tú vas a Sunén en los días de hoy, como claro, todos están dedicados al estudio, ¿sabe lo que más faltan? Son sillas y mesas. Entonces los tipos se doblan en sus rodillas o leen de pie. Por eso que cuando vos ves el muro de las lamentaciones, ¿cómo están los tipos? De pie leyendo libritos y cantando, todos contentos. Y si se cansa, se sienta en el suelo y sigue. Entonces la mujer dijo: no es posible que este hombre santo esté en esa condición. Le vamos a proveer de una mesa para que haga dos cosas: estudie y se alimenta. Yo quiero decirte que aunque te estén persiguiendo, aunque esté tal vez pasando una situación, el Dios del cielo va a poner una mesa delante de tus angustiadores y tú podrás comer tranquilamente y vas a ser nutrido por dos alimentos: la palabra de Dios que sale de la misma boca de Dios a través de la palabra que se abrirá delante de ti en esa mesa, pero también serás nutrido en tu cuerpo físico. Y eso lo hace la presencia de Dios. ¿Está escuchando? Segunda cosa. Tercera cosa, le puso una silla. Dice: ¿y qué podemos hablar de la silla? Hay un Salmo 1 que dice: bienaventurado el hombre que no se sentó en silla. ¿Pero por qué? ¿En qué se sienta uno? En una silla. Por lo tanto, ¿qué significa silla? Expliquemos. No se sentó. ¿Sabe lo que significa sentarse? Significa permanecer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué te sentaste? Porque estás permaneciendo para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se le puso una silla? Para que él permanezca en la verdad de la palabra. Dios quiere que tú permanezcas, que no seas de esos cristianos que sufren de enanismo espiritual, con esos cristianos que nunca crecen, son viejos como los dinosaurios en la iglesia, más viejos que los Jurassic Park, primo hermano de Matusalén, así de viejo. Pero son quinceañeros eternos, nunca maduran. Nadie dijo amén. Por ahí atrás nadie dijo amén. Mire que está a su lado, dígale: tienes que madurar. Dígale. ¿Cuántos van a madurar? ¿Cómo se produce el enanismo? Diga, ¿cómo se produce el enanismo? Tengo en Chile un amigo que él vivió muchos años en lo que es la China.
Y él allá aprendió a hacer los famosos bonsai. Entonces un día yo fui a verlo y tenía toda la casa unos árboles chicos. Y yo soy medio, ¿y cómo hacía esto? No es fácil. ¿Fácil? ¿Cómo es? Y le empieza a pegar unas podadas a la raíz. Me dijo, hay que darle ciertos toques puntuales en ciertos puntos de la raíz. Y eso produce que no crezca más. El diablo va a tratar, varón, mujer de Dios, de atacar las bases de tu fe. Y cuando el diablo logra dañar tu fe, dañar la doctrina que tú crees, tú vas a terminar teniendo enanismo espiritual. Sigue siendo árbol, pero en un estado pequeño. No sirve ni para darle sombra ni siquiera a los canarios. O sea que se traduce al castellano, gente que tiene enanismo espiritual nunca podrá hacer cobertura y tener gente bajo su autoridad. Porque al ser estéril, ni frutos da. ¿Cómo sabemos que hay gente que está en enanismo espiritual? Muéstrame tu fruto y yo te diré qué tipo de árbol eres. Nadie dijo amén. Bueno, no está como para decir amén. Menos mal que me puse una música para endulzar el mensaje, porque si no... Escuche esto. Le puso un candelabro, dice candelero. Y ese candelero es importante. Porque el hombre que estudia, hay dos etapas en la vida del hombre que se dedica a estudiar. Nosotros le decimos revelación, pero quiero enseñarles algo. En realidad, el término revelación está cerrado, diga, está cerrado. ¿En qué sentido? Porque si no va a decir, Bustamante dijo. No, no. Porque siempre hay gente que dice que yo dije lo que dije que no dije. Entonces, les esclarezco. Nosotros los cristianos, nosotros, digan nosotros. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿qué significa una revelación? Bíblicamente. Es cuando yo digo, bueno, yo apóstol, siento que voy a escribir segunda de Apocalipsis. ¿Cómo segunda de Apocalipsis? No, no, no. Eso no existe. Ese tipo de revelación está cerrado. Ya con Apocalipsis terminó. Así que cuidado, viste que hoy en día yo tuve una revelación y así viene el libro del Mormón, ¿o no? De un tipo que dijo, yo encontré unas tablas, se me reveló, bueno, aquí está. El libro del Mormón. No, no, no. Ese tipo de revelación de la Escritura ya caducó. Nadie más puede agregar ni restar. ¿Queda claro? Hay otro tipo de revelación que es la revelación de una voz profética, que dice el Señor me mostró esta situación, esta problemática y esta es la respuesta de Dios. Eso sí está vigente hoy. Pero hay algo que ocurre cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, apagamos el Facebook, apagamos la televisión que muchas veces educa a nuestros hijos y abrimos el libro de Dios, el libro santo y paramos. ¿Qué ocurre? Tú al leerlo en voz alta, tú desarrollas la fe, porque la fe viene por el oír, mismo que tú no lo entiendas, porque muchas veces no, porque tú dices, ¿y qué gano con leer la voz en voz alta la Biblia? Ganas algo, ganas fe. Porque eso es lo que no entendemos. La palabra es clara, no dice ganas entendimiento, no, ganas fe, porque la fe viene por oír la palabra. Entonces ordene la idea. ¿Quiere usted tener entendimiento? Dedíquese a estudiar con alguien que le va a enseñar bien. Pero si usted quiere subir su nivel de fe, oiga por su propia boca lo que usted lee y la fe va a venir de manera sobrenatural. Pero hay algo que ocurre, que es lo que se llama la transición de lo que es iluminación, diga, iluminación. La iluminación es una cosa importante. Por eso que la palabra dice, acerca del expositor dice lo siguiente. La exposición de tus palabras, dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es lo que es alumbra? Ilumina a los simples. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces tú estás leyendo y tú dices, ahora lo entendí. ¿Qué te pasó? Fuiste iluminado. Un rayo de luz de la palabra te iluminó. Y eso se llama iluminación. ¿Por qué? La cuarta cosa que menciona que puso la mujer en la habitación del profeta fue un candelero.
¿Y para qué es un candelero? Para alumbrar. 4 cosas no pueden faltar en tu vida. Miren, 4 cosas, dígale. 4 cosas no pueden faltar en tu vida. ¿Cuál es la primera? No puede faltar descanso. Cuidado, ministros. Escuche esto. Yo le voy a decir esto con autoridad, porque aquí está, yo le digo la jefa. Porque yo tengo 2 señores, uno allá arriba y uno acá abajo. El señor esposa. Nadie dijo, no, si ella es buena, es muy buena mi esposa. Escucha esto, escucha esto. ¿Sabes que el descanso en un ministro es una cosa importante? La unción va a fluir en tu vida según el descanso que tengas tanto físico y la quietud de tu alma. Cuando yo entendí eso, cuando me dio un coma diabético de 600 de azúcar. En esa fecha, yo el día domingo predicaba 6 veces. ¿Sabes lo que es predicar 6 veces? Y no recibía un mensaje, le daba. Hasta que le dije un día a mi esposa, nos vamos a ir de vacaciones a Chile. Y por la falta de descanso, porque nunca nadie me enseñó esto, la importancia de tener el descanso en el corazón y también en el cuerpo. Y yo quería predicar y prediqué hasta que este cuerpo me pasó la factura. Hoy en día, si hoy yo tengo que elegir muchas veces estar con mis hijos y con mi esposa, me quedo con mi familia. Así se lo digo, porque hoy entiendo cosas que en otro tiempo por inmadurez no entendía. Y tal vez esto nadie te lo va a decir, pero hay un momento que te va a pasar en la vida como le pasó a José y a María. ¿Qué le pasó a José y a María? Perdieron a Jesús por el camino. ¿Y sabe qué? Yo predicaba, pero no me había dado cuenta de algo, pastor. ¿Sabe qué no me había dado cuenta? Que Jesús había quedado varios meses atrás, bien atrás. Y yo seguía mi camino. Y cuando me vine a dar cuenta, ya Jesús se había quedado casi 3 o 4 meses atrás. ¿No dice así el texto? ¿Que Jesús se quedó atrás o no? Y después de varios días lo encontraron. ¿O estoy obligando a decir al texto lo que no dice? ¿No le pasará a usted algo similar? Que muchas veces perdemos a Jesús en el camino. Y no solo eso, yo entendí la importancia del descanso. Y si hay una cosa que en este tiempo trato de hacer, y vive Dios que es cierto, tratar de pasar tiempo en la presencia. Lo único que me produce estabilidad, tanto emocional como física, es pasar tiempo en la presencia. Y muchas veces prefiero perder plata, pero no perder la presencia. ¿Está escuchando? Número 2, mesa. Sentate a la mesa de Dios, a comer un pan más excelente. Mejorar la calidad de tu paladar. Porque muchas veces nos acostumbramos a estar comiendo cierto tipo de algarroba por YouTube y nos autodiscipulamos y no dejamos que la autoridad de la casa nos disipule, nos corrija y nos enseñe a comer un pan de calidad. Nadie dijo amén. Número 2, silla. Tiene que usted tener permanencia. Mucha gente comienza pero nunca termina. Ni la carrera, ni el llamado, ni nada. Tiene que tener continuidad en lo que usted hace. Número 4, que no falte en tu vida la iluminación de la palabra. Como usted conoce la historia, y a partir de ahora, de este minuto, va a comenzar a cambiar algo en la atmósfera y usted se va a dar cuenta. Porque ahora le voy a hablarle como el profeta, no como el predicador. Porque ahora le hablé como el predicador maestro, ahora le voy a hablar como el profeta. Cada vez que ahora Eliseo pasaba, él tenía ahora tiempo, descanso, ¿qué más? Mesa para estudiar palabra, para comer pan de la palabra y pan natural. Tenía permanencia y tenía iluminación. Sunén se tornó para él en una habitación permanente.
Y la mujer fue inteligente, preparó un lugar permanente. Nosotros, los que estamos trabajando para este reino divino, porque muchos piensan mediocremente, sí, pero esto es para el pastor, para los nietos. No, también es para tus hijos, también será para tus nietos. Tal vez tú no vivas para ver todo lo edificado, pero tienes que pensar con proyección como pensó esta mujer. Esta mujer pensó con proyección y ella dijo, vamos a edificar algo. ¿Y sabe qué? Dios le dio un premio. Sabemos que ella queda embarazada y nace el nene y muere. Pero aquí yo quiero hablar algo. Y esto se lo quiero ministrar porque Dios trae una palabra hoy puntual. La mujer, ella nunca pidió el hijo. No estaba en su plan. Pero Eliseo quería pagar con algo. Porque hay algo que todo profeta debe de tener, que se llama gratitud. Yo con los años, en esta etapa de mi vida, he aprendido la importancia de lo que es ser grato a la gente que te ha honrado. Y eso no solo pasa por un asunto de lealtad, pasa por un asunto de entendimiento, de iluminación de la palabra. Porque muchas veces vivimos honrando a gente que nunca creyó en vos, que nunca estuvo cuando necesitaste. Entonces vamos a ordenar la idea. La honra tiene que ser para aquellos que te han amado, te han cuidado. Y esa honra se tiene que ver reflejada en nuestros líderes, en nuestros pastores. Aprender a amar. Veo unas caras serias como teléfono ocupado, pero igual se lo voy a decir. Por eso Dios me llamó a ser profeta, porque si no fuera profeta sería su amigo. La honra es una cosa importante. El profeta le honró, pero ella nunca pidió. Pero el profeta supo algo. Ella tiene todo, pero no está completa. Dios va a traer una palabra que va a completar hoy en tu vida. Que aunque tú estás bien, estás bendecido, estás con trabajo, pero Dios sabe aquello que todavía no tienes, que es lo que te hará que seas completo o estés completa. ¿Está escuchando? Termina el mensaje con resurrección. Fíjate que dice que el nene muere y que luego el profeta lo resucita. ¿Cierto? Pero voy a hacer una pregunta y termino con esto, porque es lo que me interesa, dejarle en su corazón. Este es el mensaje que quiero que se lleve a su casa. Porque toda objetividad de predicador, siempre los predicadores nunca nos preguntamos qué es lo que queremos que la gente, cuál es el mensaje que queremos que la gente se lleve a la casa. Y este es el mensaje que yo quiero que usted se lleve en su corazón a su casa. ¿Sabe cuál es? ¿Por qué la Biblia no nos da el nombre, escuche, del niño, sino que simplemente niño? Que el niño no tenía nombre. Hay algo que yo aprendí. En la cultura de Israel, cuando no se menciona el nombre de una persona, sea hombre, mujer, niño, es porque esa persona es una autoridad importante, ilustre a nivel nacional, que no necesita carta de presentación. Se lo voy a demostrar. Usted es argentino, yo soy chileno, pero después de estar 14 años casado, hasta juega el mundial, yo hago por Argentina. Yo ya soy nacional, para que usted me entienda. Tengo 2 hijos argentinos, mujer argentina, así que ¿con qué cara? ¿Me entiende? Ni entramos. Por ejemplo, usted que es argentino, yo le digo, a ver, dígame, ¿quién es el hombre que cruzó con un ejército la cordillera de los Andes? Pues si me dice Barney, hermano, estamos mal. Usted ya sabe, ¿y por qué no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo un día escribo un poeta a los héroes argentinos? Y aquel hombre que en su caballo blanco cruzó para traer bajo su capa las alas de la libertad y cruzó.
por más que yo no lo mencione, usted sabe de quién yo estoy hablando, porque es su cultura. ¿Por qué en la Biblia no se menciona? Usted dice esto y ¿qué importancia tiene? ¿Por qué el nene no tiene? Murió, pero alguien se posó sobre él. ¿Quién fue ese? Eliseo. Y el nene resucitó. Quiero que escuche esto. Ese niño que resucitó no es nada más y nada menos que el profeta Habacuc. Imagínate. ¿Y usted cree que Habacuc necesita carta de presentación? ¿De dónde cree que brotaron palabras? Descanso, cama, esto, lo otro, luz, iluminación. Cuando él dice, aunque los campos no florezcan, yo te voy a alabar igual. Aunque la vid no dé su fruto, yo aún así te voy a alabar. Aunque la vid y el olivo no den su fruto, con todo, yo te alabaré. ¿De dónde aprendió eso él? Que en cualquier momento es bueno para tener una verdadera adoración. Lo aprendió de una mujer que en todo momento, sabiendo que su hijo ya llevaba del mediodía a que ella llegó 8 kilómetros a buscar al profeta, la sangre ya 4 horas después, ¿sabía usted que 4 horas que un individuo muere? Lo primero que se apana es la sangre. Segundo, se revientan los tímpanos. Por eso la nariz comienza a sangrar, porque ya la sangre se endureció. ¿Cómo recuperas? ¿Cómo recuperas un ojo que deja de ver? ¿Cómo recuperas un tejido que se rompió, que se corrompió? Pero ¿cuántos saben que hay un poder divino? Pero ella, ¿cómo sabía? Que Dios algo tenía que hacer. Primero, porque ella no lo pidió. Fue Dios la que se lo envió. ¿Y por qué ella fue? ¿Qué hizo ella? Señor, yo no te lo pedí, tú me lo diste. Y como tú me lo diste, lo voy a poner en el lugar donde tú me hablaste que me lo diste, que fue en la puerta de la habitación. Fue ahí que el profeta le dijo, el próximo año yo vendré y tú tendrás un hijo. Fue ahí, y por eso es que ella entró en la habitación y lo acostó en la cama. Porque ella sabía que ahí mismo, donde Dios se lo entregó, Dios también se lo iba a levantar. Por eso que nota, quien salió a buscar al profeta no fue él, fue ella. Porque Dios había tratado con ella. Quiero que se ponga de pie, porque va a comenzar a suceder esto. ¿Qué es aquello que Dios te ha hablado? Y que tú sabes que está muerto. ¿Sabe que la viuda de Naín, ella iba con el féretro? Y los féretros de aquella época siempre eran abiertos. Y cuando Jesús se detiene, Jesús supo que ella era viuda, porque las viudas de la época se vestían de una túnica particular. Y Jesús al verla supo que ella era viuda, no tenía esposo y aquel era su único hijo. ¿Cuál era el sueño de esta mujer? Ver crecer a su hijo. Pero ¿sabe qué? El único sueño, su proyecto de vida, se había muerto. Pero hubo uno, mientras la muerte iba, venía la vida. Y ese era Jesús. Y hoy, aunque usted no lo crea, Jesús está saliendo al encuentro de tu vida. Y yo sé que aquí hay personas que tienen sueños, llamados, proyectos que se han secado, que se han muerto. Pero ¿sabe cuál es el mensaje que tengo? Que Dios te va a completar y va a resucitar aquello que está muerto. Y por eso hay una atmósfera de resurrección. Y yo sé que Dios está haciendo arder el corazón de personas. Y yo no he venido aquí a emocionar a nadie, pero he venido como un profeta de Dios. Y así como Dios resucitó a este niño sin nombre, que ya sabemos que es el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa condición en la que hoy te encuentras? ¿O acaso no te das cuenta que en algún momento de tu camino Jesús se fue quedando atrás, atrás?
¿Qué pasó cuando yo me di cuenta que Jesús había quedado atrás? Le dije a mi esposa, yo voy a hacer un alto y no voy a volver a predicar hasta que no vuelva a sentir esa pasión de mis inicios. ¿Hasta cuándo quieres seguir haciendo la obra de Dios sin Jesús? ¿Hasta cuándo quieres seguir sirviendo sin Jesús? ¿Hasta cuándo quieres seguir viniendo sin Jesús? Hoy es tu día de oportunidad. ¿Quieres visitaciones o quieres tener una habitación ahí en tu sofá donde tú le dices, Señor, este es el lugar, el punto de nuestro encuentro es este? Yo espero que mis hijos se duerman y espero también, muchas veces mi esposa se duerme esperando, pero yo sé el lugar del punto de encuentro donde el maestro y yo nos juntamos. Y ahí yo lloro delante de él, él me abraza, me sostiene, me fortalece. Y todo es diferente cuando tú estás caminando con la persona correcta que es Jesús. Yo quiero desafiar a personas, solo si lo sientes, no te sientas obligado, pero que tú digas, yo necesito que Dios complete esto, necesito que Dios resucite esto. Y si va a venir, ven con actitud. ¿Qué es venir con actitud? Ven con tu mano levantada, creyendo que ya es tuyo. ¿Cuál fue la actitud de la mujer? Estaba muerto, cree que no sabía si al mediodía se había muerto, pero ella fue con actitud y dejó en la cama. Si ya estaba muerto, ¿para qué lo dejó en la cama? ¿Que iba a descansar? Lo dejó en la cama porque la que en realidad estaba descansando era ella. Ven a descansar a la presencia del Señor. Hay gente que acá está cansada y está trabajada, agobiada. Y hoy Dios te va a dar descanso, te va a dar alimento, te va a dar permanencia, que tengas raíces, que permanezcas. Y número 4, Dios va a iluminarte. Y número 5, va a resucitar aquello que no hay esperanza de que vuelva a vivir. Va a resucitar en el nombre de Jesús. Póngase de pies. Mientras oro, el que quiera venir puede venir. Padre, honro tu presencia en este altar. Abre el hambre con mano levantada, Señor. Tu unción está aquí. Venga acá, lo más cerca al altar.